Buenos días, soy Beatriz y voy a hablar de la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra. Estos tres estados fueron nacidos de la Reconquista. Su organización política está fuertemente influenciada por cómo se hayan formado dichos estados. Sus gobernantes tienen fuertes lazos familiares entre sí. Todos ellos sufrirán fuertes crisis económicas y sociales, y tanto Castilla como Navarra sufrirán sendas guerras civiles por cuestión sucesoria. En 1230 nace el Reino de Castilla al ceñir Fernando III las coronas de León y Castilla y unificarlas bajo esta última. Este es el reino con mayor extensión peninsular. En el siglo XIV, a la muerte de Alfonso X I, nos encontramos con la Primera Guerra Civil, entre Pedro I y Enrique II. Con la victoria de Enrique II, comienza la dinastía Trastámara en Castilla. En 1385 ocurre un intento fallido de anexión de Portugal, debido a la derrota en Aljubarrota. De 1475 a 1479 ocurre la Guerra de Sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Aquí había una monarquía autoritaria. El poder se encontraba centralizado en la corona, en detrimento de los otros estamentos como la nobleza o el clero. También había una legislación unificada. El Código de las Partidas de Alfonso X, basado en el derecho romano, alcanza el culmen con el ordenamiento de Alcalá de Alfonso X I. Ahora voy a hablar de las instituciones de la Corona de Castilla. La primera es la corona. Centraliza el poder. Este poder emana de Dios. El poder se hereda por línea de varón, concentra los tres poderes limitados por las leyes y los estamentos. Para ser reconocidos los reyes deben ser consagrados y coronados, y tienen regalías, tales como acuñar moneda o sancionar bulos papales. Le sigue luego el Consejo Real. Es la segunda dignidad del reino, que sirve de órgano asesor. Fue fundado por Juan I tras Aljubarrota y tiene representantes de los tres estados. Luego le sigue la Chancillería o la Audiencia, que es el órgano judicial. Fue fundado en Valladolid por Enrique II. Tiene jurisdicción sobre todo el reino. Los reyes católicos fundaron una en Ciudad Real, que más tarde fue trasladada a Granada. El personal trabajador de estas chancillerías estaba conformado por una gran cantidad de personas: los oidores, los relatores, los receptores, los escribanos, los fiscales y los porteros. A esto le siguen las Cortes. Las Cortes nacen en el siglo XII. Están compuestas por los tres estados: nobleza, clero y burguesía. Aunque no tengan capacidad legislativa, sí que deciden sobre los impuestos extraordinarios, proclaman al heredero y reciben el juramento de los reyes. Luego está la Real Hacienda, que se encarga de los impuestos. El impuesto más importante es la alcabala. Esta gravaba el comercio. Originalmente era un impuesto local. También tenía contadores mayores, que eran funcionarios, para el control de ingresos y de gastos. A esto le sigue el Real Concejo de la Mesta. Fue creado por Alfonso X el Sabio en 1273. Aquí reúne a todos los pastores de Castilla y León. Les otorga importantes prerrogativas, como por ejemplo el derecho de paso, y nace de la importancia para la economía castellana del ganado de lanar. Esta es considerada el primer gremio ganadero de Europa. Otras dignidades públicas a destacar son los merinos, los adelantados, los almirantes, los alféreces y, por último, los alcaldes. Dentro de los municipios notamos dos cosas a destacar. La primera, los regimientos, que es una estructura municipal que sustituye al concejo abierto. Este está compuesto por regidores, de carácter vitalicio, nombrados por el rey entre los más acaudalados del municipio. La siguiente cosa a destacar son los corregidores, también nombrados por el rey, que velan porque se cumplan las disposiciones reales. Auditan obras públicas y eclesiásticas e imparten justicia. En 1137 nace la Corona de Aragón. Ramiro II abdica en su yerno Ramón Berenguer. La Corona de Aragón era una confederación de estados, la cual estaba formada por el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y el Condado de Barcelona. La monarquía era una monarquía pactista polisinoidal, el poder real aquí era más débil. Cada territorio dispone de una legislación específica, el rey debía cumplir con todas ellas y debía pactar sus decisiones para obtener el beneplácito. Aquí había un gran respeto a los privilegios señoriales y una mayor independencia de las instituciones.
El juramento de los reyes de Aragón era este: Nos, que cada uno de nosotros somos igual que vos, y todos juntos más que vos. Te hacemos rey si cumples nuestros fueros, y si los haces cumplir. Si no, no. La función que tendrá el rey aquí será dirigir la guerra, aplicar justicia y legislar. En 1410 fallece Martín I el Humano. Este no dejó descendencia. En 1412, tras el compromiso de Caspe, Fernando de Antequera es nombrado rey de Aragón como Fernando I. Este es el primer trastámara de la corona de Aragón. Aragón sufre revueltas en las zonas rurales, y en la propia Barcelona, Guerra Civil Catalana, como consecuencia de los abusos señoriales y la rebelión de algunas instituciones catalanas frente a Juan II. En la corona de Aragón había bastantes instituciones. La primera de ellas era el virrey, que representaba al rey en los distintos reinos. Luego estaban las cortes, que controlaban el poder del rey. Nace en el siglo XIII, menos en Mallorca, que enviaban sus diputados a las cortes catalanas. Estaban compuestas por los 4 estados. Cada reino tenía sus propias cortes, menos Mallorca, como se ha mencionado. En las cortes catalanas surge la Diputación General o Generalitat, en 1359. Será un gobierno que vela por el cumplimiento de las leyes y el orden público. Su objetivo es operar cuando las Cortes no están convocadas. Estas diputaciones también aparecerán en Valencia y Aragón. Conceden subsidios al monarca y ejercen su función legislativa. En 1283, el privilegio general establece que el rey debe respetar los fueros y convocar cortes de manera periódica. En 1287, el privilegio de la Unión establece que si el monarca no cumple con lo establecido en el privilegio general, puede ser destituido. La siguiente institución es el Justicia de Aragón. Es un cargo exclusivo de la Corona de Aragón, cuya función es velar por el cumplimiento de los fueros y actuar de mediador entre el rey y la nobleza. Con el tiempo se instauró en la familia de los Lanuza. El Justicia de Aragón interpreta el derecho. La siguiente institución es el Consejo Real. Esta es la evolución de la curia ordinaria. Está formada por la nobleza, el clero y los juristas, y actúa como un órgano consultivo del rey. La siguiente institución es la Real Audiencia. Surge de la imposibilidad del rey de impartir justicia en todos los casos, lo que dio lugar a los jueces de corte que se invocaron a la Real Audiencia. El siguiente es el Maestre Racional, que administra la tesorería. También tenemos al Real Cancillería, que administra la documentación generada por los reyes. Tenemos además las lonjas, que son construcciones civiles dedicadas a intercambios comerciales, ligadas a una burguesía en crecimiento por el auge del comercio. Por último tenemos a los consulados de mar, que eran instituciones jurídico-mercantiles que se extendieron por todo el Mediterráneo. Existieron en lugares como Barcelona, Valencia, Tarragona, Sant Feliu, entre otros. En los municipios encontrábamos a los magistrados o consellers, que gestionaban los municipios, y las asambleas, como por ejemplo el Consell de Cent, que era la asamblea de ciudadanos para el gobierno de la ciudad. Estas nacen en Jaca en 1238 y en 1249 se establece como una estructura de gobierno de la ciudad condal. Como institución de autogobierno de Barcelona, esta fue abolida en el siglo XVIII. El reino de Navarra es el de menor extensión y se halla sumido en una grave crisis demográfica y económica derivada de la situación. La muerte de Blanca de Navarra generó un conflicto sucesorio entre su esposo, Juan II de Aragón, apoyado por los agramonteses, y su hijo Carlos Príncipe de Viana, apoyado por los viamonteses. Juan II obtendrá el trono, y la corona pasará a manos de su hija Leonor, que introducirá la dinastía Foix en Navarra. Finalmente, en 1515, Fernando II de Aragón anexionará Navarra al reino de Castilla. La monarquía es una monarquía pactista. El rey debe jurar y acatar los fueros. Su poder está limitado. El virrey sustituye al rey cuando se encuentra ausente, y desde la anexión a Castilla, esta figura fue importantísima. Como instituciones también tenemos el Consejo Real, que era elegido por el rey. Él ejercía como Tribunal Supremo de Navarra, cuya sede estaba en Pamplona, y desde la anexión a Castilla fue el órgano que asesoraba al virrey. Seguido teníamos las Cortes, que ejercen la potestad legislativa con el rey y controlan la actuación del rey y sus funcionarios para que éste se ajuste a los fueros y leyes de Navarra. Establecen el donativo foral, dinero que se entregaba voluntariamente a la corona, e incorporan los 3 estados. Seguido tenemos la Cámara de Comptos, que es el tribunal encargado de recaudar impuestos, administrar la hacienda real y acuñar moneda. Por último tenemos la Diputación de los 3 estados, a mediados del siglo XV. Esta se crea para llevar a cabo el gobierno en los periodos en los que no está convocada las Cortes. En ella estaban representadas los 3 estados y consta de 7 diputados.
Gracias por vuestra atención y suscribíos al canal de Segundos de Historia.